Hola a todas y todos. Mi nombre es Sebastián Valdés, un miembro de la unidad de Cariología de la Universidad de Talca, y los voy a acompañar en esta nueva cápsula donde vamos a tratar el tema de cómo saber si un niño tiene o no tiene caries y la importancia de esto. Primero, ¿qué estamos acostumbrados o qué está en promedio la gente acostumbrada a ver o pensar en caries? La mayoría de las personas piensan en estas lesiones, en estas manchas oscuras, ¿verdad?, que aparecen en la superficie de los dientes, muy característica, contrastando con el color blanco natural de los dientes, muchas veces llegando a estados más severos, pero es lo que nosotros estamos acostumbrados o en general la gente está acostumbrada a asociar como caries. Sin embargo, eso es la lesión de caries asociada a una enfermedad de caries, y es un proceso que empieza mucho antes. Lo ideal es siempre detener y pesquisar esto en sus primeras etapas para poder evitar daños mayores, más severos, que puedan generar problemáticas como dolor, incomodidad al comer y eminentemente pérdida de los dientes. Si vamos a identificar caries en niños, ¿qué tipo de lesiones podemos ver? Bueno, las más recurrentes en los niños, podemos hablar de manchas blancas, de manchas oscuras, que pueden afectar tanto a las piezas posteriores como a los dientes de adelante. En todo este proceso, en el proceso de identificar las lesiones de caries, la detección temprana es fundamental, por la misma razón que explicaba recién. Para entender un poco esto, es necesario explicar cuáles son las partes que vamos a discutir en este caso del tejido dentario. El tejido dentario, a grueso modo, está compuesto por tres grandes tejidos, de los cuales nosotros nos vamos a centrar en dos, que es el esmalte, que es la parte más externa del diente, más resistente, por decirlo de alguna forma, inorgánico, y la dentina, que es más porosa, que es más flexible y que tiene mayor cantidad de contenido orgánico. Las lesiones de caries, cuando empiezan, siempre avanzan mucho más lento en esmalte y aumentan su velocidad de avance de la lesión, por decirlo de alguna forma, cuando ya están en dentina. Son distintos tejidos y al ser distintos tejidos tienen distintas características. Por lo mismo, según el tejido afectado, vamos a tener caries que afectan el esmalte y caries dentinaria o que afectan a la dentina. En el esmalte, las primeras etapas, lo primero que vamos a ver o podemos evidenciar son lesiones de mancha blanca. Estas lesiones son lesiones de tipo opaca, como tizosa, que se generan en la superficie del esmalte, ¿ya? En los dientes anteriores esto se ve muy marcado en la zona cervical de los dientes, que es el cuello del diente, lo más próximo a la encía. Estas lesiones que, por ejemplo, se ven en las imágenes, donde se ven lesiones mucho más blancas que el color blanco natural del diente, un blanco opaco, tizoso, como les decía recién, ¿ya? Y en este caso las medidas son básicamente no invasivas, preventivas, para tratar estas lesiones de esmalte no cavitadas. Ahora, para hablar de las caries de surco, es decir, caries que podemos encontrar en dientes posteriores, vamos a hablar de un código, un criterio que nosotros ocupamos para evaluar esto, que es el código IGDAS, que nos va a servir ahora para explicar cuáles son los tipos de lesiones que podemos nosotros encontrar en las caras donde se muerde, también llamadas caras oclusales. Este sistema IGDAS significa Sistema Internacional de Diagnóstico y Valoración de Caries, y va desde el diente sano, desde los primeros signos visuales, hasta una cavitación extensa que ya tiene mayor complejidad tanto de tratamiento y de restauración. El código 0 nosotros lo utilizamos para hablar de un diente sano, ¿ya? No hay en ninguno de estos dos, el mismo diente, no se ve ningún rasgo de desmineralización, se ve un surco indemne y el diente está sano. Ahora, estos son los primeros signos que nosotros tenemos que ir a buscar en los niños y en cualquier paciente en verdad. Son estas pequeñas manchas en los surcos de color café, pero con las salvedades que tienen alrededor de estas manchas cafés, en estos surcos, tenemos halos de desmineralización, ¿ya? Estos halos de desmineralización lo que nos están mostrando es que hay una lesión de caries que está iniciando en esmalte y que está activa. Sin embargo, en esta primera etapa, cuando el diente está húmedo, no es posible de ver este halo de desmineralización. Solamente se va a ver cuando el diente está seco. El segundo código es muy similar al primero,
con la diferencia de que este se ve tanto en diente seco como en diente húmedo. Esto significa que la lesión está progresando un poco más. Todos estos códigos van en un orden secuencial y progresivo según el grado de avance de la lesión. El código 3 ya tenemos cavitación de esmalte. Sin embargo, este esmalte todavía no nos permite ver la dentina. Todavía es solo el esmalte al afectado. Si revisamos este corte del diente que muestra una lesión de GRAS 3, vemos que la lesión de caries, la desmineralización, asociado a este proceso, está limitado solo al esmalte. Un código 4 es parecido al código 3, con la diferencia que además se ve un halo bajo el esmalte, se ve una pequeña cavitación y además se ve un halo más oscuro bajo el esmalte. Esto ya empieza a tener afección dentinaria, se ve un compromiso dentinario sin tener una completa fractura del esmalte que permita visualizar completamente la dentina, ¿ya? Sin embargo, los microorganismos asociados al proceso de la lesión de caries ya han avanzado lo suficiente para empezar a generar daño en la dentina, y esto se puede evidenciar a través del esmalte, considerando que el esmalte es un tejido translúcido. ¿Ok? El código 5 tenemos lesiones ya cavitadas, donde tenemos una cavidad en el esmalte, se genera un quiebre en la estructura del esmalte, donde vamos a poder evidenciar tejido dentinario bajo el esmalte expuesto, pero este código 5, la cavidad es pequeña, es menor al 50% de la extensión oclusal del diente, ¿ya? Si esto avanzamos al código 6, que tenemos un compromiso importante, donde la cavidad es mayor al 50% de la superficie oclusal del diente. Repito que la superficie oclusal es la superficie donde nosotros mordemos, y abarca más de este 50%, nosotros vamos a hablar que es un código 6, donde hay un compromiso dentinario, tanto de esmalte y dentinario muy importante, donde en este caso seguramente ya hay dolor, lo mismo el código 5. Código 4 puede presentar dolor a los cambios de temperatura, como puede que no, pero código 5 y 6 inequívocamente va a presentar sintomatología dolorosa a los cambios de temperatura, al comer ciertas cosas, y esto ya es un grado de avance bastante importante. La cantidad de tiempo que toma pasar desde que esto inicia hasta este estadio más severo y más avanzado, estamos hablando de años, ¿ya? Esto no es un proceso que pasa en un par de meses. Por lo tanto, es súper importante estar muy atento y pesquisar esto antes de que haya que incurrir en restauraciones más invasivas. Lo ideal es siempre manejar esto sin tocar la estructura dentaria, sin dañar la estructura dentaria, porque a largo plazo eso va a comprometer la estructura del esmalte, la estructura de la dentina y el diente en general. Ahora, no todo lo que brilla es oro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no todas las manchas blancas ni todas las manchas cafés son caries. Hay muchas lesiones que se ven blancas en la superficie de los dientes y se ven más bien generalizadas en gran cantidad de los dientes presentes. Y estas lesiones muchas veces son hipocalcificaciones, que significa un esmalte con menos minerales de lo que debiese tener, ¿ya? O menos calcificación de lo que debiese tener, o algunos defectos de desarrollo del esmalte, o efectos de estar expuesto a lo mejor mucho flúor durante la infancia. Pero la diferencia de estas lesiones con las lesiones de caries es que las lesiones de caries se ven tizosos, se ven opacos, mientras que estas lesiones se ven blancas, se ven brillantes. Son lesiones que a la luz reflejan la luz y no se ven opacas. Esa es la gran diferencia. Si una lesión blanca se ve brillante, no es caries. Si al secar el diente esta lesión efectivamente se ve opaca, es lo más seguro que estemos frente a un proceso de desmineralización activo de la lesión de caries. Lo mismo en estas manchas marrones. Tenemos tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ambas situaciones donde pudimos haber tenido procesos iniciales de lesiones de caries, pero que lo más seguro es que debido a los aportes de flúor en el agua, en la pasta, y a lo mejor un buen cuidado, estas lesiones remineralizaron, porque los procesos cuando están iniciando no son irreversibles, son dinámicos. Las lesiones se pueden remineralizar, los minerales perdidos se pueden recuperar cuando esto está iniciando. Sin embargo, el esmalte va a quedar
con manchas. Es una suerte de cicatriz, por decirlo de alguna forma. Pero esto no amerita tener que tratar el diente cavitándolo. Lo que hay que hacer en estos casos es reforzar tanto los hábitos de higiene como los hábitos de consulta al dentista y exposición a fluoruros que tienen que ser de manera periódica. Ahora, ¿cuándo es caries y cuándo no? Básicamente esto va a determinar lo que les decía recién. Vamos a hablar de caries cuando, si tenemos cavidades abiertas, vemos que hay dentina reblandecida, vemos que hay un halo de desmineralización alrededor de las lesiones. Si se fijan en esto, además de estas manchas marrones, en todo alrededor del esmalte hay manchas blancas, que significa que hay procesos de desmineralización activo y que es necesario intervenir lo antes posible. ¿Cuál es la idea de intervenir esto con la mayor prontitud, con la mayor celeridad y de la manera más preventiva y no invasiva posible en los primeros estadios de la lesión? Básicamente para preservar el capital biológico a través del curso de vida. ¿Por qué? No es sinónimo el envejecer con el perder dientes. Esto es una creencia completamente equivocada. Nosotros podemos envejecer conservando cada una de nuestros dientes, siempre y cuando tengamos los cuidados de, si es que experimentamos alguna de estas lesiones, tratarlas en sus primeros estadios, cosa de no perder estructura y preservar la mayor cantidad de tejido posible.